Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos una vez más aquí a través de Multimedia RS con un tema que te va a servir para, sobre todo si estás pensando y contemplando esa posibilidad, ¿sí?, de poder independizarte. Bueno, nuestro tema de hoy se denomina ¿Cuándo dejar el nido? El proceso de independencia desde la psicología. Dejar la casa de tus padres no es solamente mudarte, es aprender a sostenerte emocional y financieramente, económicamente también solo. Es aprender a tomar tus propias decisiones y a construir tu camino con responsabilidad. Hoy vamos a estar justamente conversando sobre este tema. Antes de que des este gran paso, tenés muchas preguntas que realizarte. Por ejemplo, ¿sabes manejar ya tus emociones? ¿Podés organizarte financieramente hablando? ¿Tenés habilidades básicas para la vida diaria? ¿Sí? Para el día a día. ¿Quieres tomar esta decisión por presión o por un crecimiento? ¿Sí? Todas estas preguntas tenés que realizarte antes de dar este paso de la independencia. Bueno, antes de comenzar a desarrollar todo lo que es el tema de hoy, queremos agradecer al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, por apoyar a Sanamente justamente en este objetivo y propósito que tenemos juntos de poder brindarte herramientas y conocimientos que te van a ayudar en tu crecimiento y en tu desarrollo tanto personal como profesional. Además de ayudarte con herramientas para poder mantenerte saludable desde el punto de vista psicológico y emocional. Dicho esto, queremos iniciar justamente ya con el tema. Y vamos a hacer una introducción porque sabemos que hay varias etapas del desarrollo humano. Está la infancia que se subdivide otra vez en varias etapas de acuerdo a la edad cronológica. Luego viene la adolescencia y luego viene la adultez emergente. La adultez emergente, que es una etapa de preparación para entrar ya justamente en la adultez donde ya hay una mayor autonomía. Entonces, de acuerdo al desarrollo humano que vamos teniendo con los pasos de los años, hay ciertas decisiones que se van dando y tomando en la medida que vamos cumpliendo cierta edad. Bueno, y una de esas decisiones que a veces ya nos toca enfrentar justamente es esto de tomar la decisión de independizarnos, independizarnos y poder ya ser más autónomos, em, mudarte a vivir solo, sola, ¿por qué no? Con un amigo o con una amiga, en el caso de los varones. Entonces, cuando se da eso, es muy importante que contemples todo esto que vamos a compartir hoy contigo. ¿Para qué? Para que estés preparado justamente para dar ese paso. Es muy importante. Pero ya que hablamos de nuestro título es ¿Cuándo dejar el nido? Vamos a hacer una introducción un poco acerca de lo que es el nido y su función. El nido en este caso representa justamente el hogar familiar en donde nosotros estamos siendo criados, fuimos criados, ¿sí? Ya sea por nuestros padres o por nuestros cuidadores. Hay veces que las personas no crecen con sus padres, a veces crecen con sus abuelos, otras veces con sus tíos, son quienes los crían. Siempre hay alguien que cumple ese rol sustituto cuando no ocurre con la mamá o el papá biológico, ¿sí? Entonces, entonces el nido representa justamente ese hogar familiar como primer espacio de la construcción de la identidad de la persona. Eh, Siempre estábamos hablando en diferentes programas, ¿sí? Justamente sobre el apego, por ejemplo, y el desarrollo. Dimos varios programas que tienen que ver con este desarrollo y crecimiento sano y saludable y cómo impacta y qué cuestiones impactan profundamente en la persona y le dejan una marca importante justamente ya en la etapa de la adolescencia y la adultez. Muy bien, pero bueno, el nido justamente representa ese lugar donde yo recibo
esa contención emocional, esa sensación de seguridad y también donde voy construyendo mi identidad. Y desde la psicología del desarrollo, especialmente la teoría del apego de Bowlby, que ya vimos, se entiende que el hogar es un refugio emocional donde nos proveen seguridad, amor y contención. Vamos a dar algunos ejemplos de cómo se va desarrollando, cómo fue ese proceso de la niñez y de ese apego, si fue seguro o inseguro. Por ejemplo, una joven que ha tenido un apego seguro, ¿sí? Desarrolló un apego seguro. Ya dimos en programas anteriores, hablamos del apego. Desarrollamos justamente profundamente el tema para que puedan conocer y entender esa dinámica. Pero si nosotros desarrollamos un apego seguro, entonces un joven o una joven en este caso, con sus padres, entonces tiende a tener relaciones estables y confianza en su autonomía. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando del proceso de independizarnos, de salir de la casa, dejar el nido. Entonces el apego es algo importante. Por ejemplo, si tuvimos un apego inseguro, un adolescente, ¿verdad? Con apego inseguro, ¿qué le puede pasar? Evita tomar decisiones propias por temor al rechazo. Entonces puede estar posponiendo también por el apego inseguro, justamente dar este paso cuando ya se dan las condiciones y hay que tener condiciones tanto y tener en cuenta factores internos propios de la persona como factores externos que vamos a hablar más adelante cuáles son, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Entonces, eh, el nido representa eso, ¿sí? Es el lugar en donde yo construyo mi identidad y genero y desarrollo un apego seguro o inseguro, pero también tiene funciones en las distintas etapas que vamos atravesando el hogar, la familia. En la infancia es la función que tiene es la de protección, satisfacción de necesidades básicas, formación de vínculos. En la adolescencia, que es esa etapa de transición hacia la autonomía de la persona, justamente la familia tiene un rol muy importante en este espacio de ensayo hacia la independencia, porque la adolescencia es como una antesala ya a a la independencia, a la adultez. Entonces, la familia juega un rol muy importante y de hecho que hay ciertos tipos de trastornos que se van desarrollando durante la adolescencia, así que si no atravesamos bien esa etapa, puede haber problemas en la adultez. Muchas de las adicciones justamente inician en la adolescencia. Por eso digo, no es un tema menor en la etapa de la adolescencia y es una etapa en donde la familia necesita acompañar y debe de acompañar muy de cerca al adolescente. ¿Para qué? Para que justamente no caiga en una de estas situaciones que después ya va a ser muy difícil y muy sufrido salir y sanar, ¿sí? Después tenemos la adultez temprana. Cuando hablamos de adultez temprana estamos hablando desde 18 a 25 años, ¿sí? Que también se le llama como una adultez emergente. Se le llama así de acuerdo a una de las teorías. Bueno, en esta adultez temprana la familia justamente tiene el soporte emocional y logístico en los primeros pasos hacia la vida adulta. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, padres que permiten a su hija adolescente administrar su propio dinero, ¿sí? O la familia que sostiene emocionalmente a su hijo universitario que vive en otra ciudad, ¿sí? Que se fue a otro lugar para estudiar, no para independizarse del nido, sino por cuestiones de estudio. Entonces, entonces todo este proceso es súper importante porque estamos hablando de dar ese paso de ir a ya mudarme a la casa de mis padres o de mis cuidadores y llevar ya una vida independiente. ¿Por qué cuesta dejar el nido? Bueno, pueden ser varios los motivos y tiene que ver justamente uno de ellos, por ejemplo, con el tipo de apego que fuimos desarrollando en la infancia. Pero bueno, pueden ser por miedo al fracaso, por dependencia emocional, por mandatos familiares, por ejemplo. Un mandato familiar podría ser, nadie se va de la casa si es que no se va casado o casada, por ejemplo. Eso es un mandato familiar, es algo que forma parte de la cultura familiar de esa familia. Entonces a eso le llamamos mandato familiar. También puede ser por presión cultural, ¿sí? También podemos ver que el hogar
puede convertirse en una zona de confort que evita el crecimiento. No hay nada de malo con sentirse cómodo así per se, de por sí. ¿Cuándo podemos decir que es algo negativo la zona de confort? Cuando ya se convierte en una interferencia para nuestro crecimiento y desarrollo, camino hacia la madurez. Ejemplo, vamos a ver, un joven de 35 años que posterga mudarse porque no se siente capaz sin la madre. Ahí ya no es normal, ya no es natural, ya no, ahí pasa algo, ¿sí? Eh, una hija que no se va porque cree que su partida dañará emocionalmente a sus padres, ¿sí? Entonces, hay etapas y etapas de la vida. Hay etapas en donde uno tiene que estar en el hogar con los padres y hay otras etapas donde ya es recomendable y considerar la independencia y la autonomía. Tenemos que saber justamente que todo inicia de cómo se fue desarrollando esa etapa de la niñez y la etapa también de la adolescencia, ¿sí? Entonces, tenemos dos teorías que queremos compartir justamente. ¿Para qué? Para que puedan conocer más toda la dinámica que tenemos que manejar y conocer y entender para después llegar a esa etapa de independencia. O sea, no es tomar la decisión y ya. Hay muchas cuestiones y muchos factores, tanto internos como externos, que tenemos que considerarlos, conocerlos, manejarlos para poder justamente dar pasos seguros y certeros y bueno, sobre todo que no sea traumático ni sea dañino, no que al final en vez de hacerme bien me haga mal. Muy bien, entonces una de las teorías que quiero compartir ahora con ustedes es la teoría de la individuación, ¿sí? De Margaret Mahler. Mahler describe la separación del yo infantil, ¿sí? Respecto al cuidador. La autonomía emocional es un paso esencial hacia la madurez. Entonces, es sano y es saludable, dependiendo de qué etapa de la vida estoy y dependiendo de estos factores internos y externos, llega un momento en donde sí es importante y es saludable y es recomendable justamente esta autonomía emocional, sobre todo cuando ya voy cumpliendo cierta edad. La adultez temprana, que va desde los 18 a los 25, generalmente es una etapa de preparación para entrar ya a la adultez, ¿sí? Desde los 25 para arriba. Entonces, es importante que en esta edad, en este tiempo de 18 a 25 años, vayamos desarrollando esa autonomía emocional. Ejemplo 1, joven que decide su carrera universitaria sin la validación de paterno-materno. ¿Sí? Podría ser un ejemplo de autonomía emocional. Estoy claro en lo que quiero, estoy claro en lo que me gusta, en lo que quiero hacer, lo puedo sostener. ¿Sí? Ahora, no se trata solo de elegir, sino de poder o decidir o de saber qué me gusta. También se trata de ser realista en si voy a poder. Ejemplo, si yo quiero estudiar la carrera de medicina o de ingeniería, por ejemplo, pero mis padres no tienen forma de costear porque es una carrera cara y es una carrera que normalmente no permite trabajar y estudiar a la vez. Entonces, no se trata solo de saber decidir, sino que de esa decisión que estás tomando la puedas ejecutar por vos mismo o con apoyo de tus padres. Ahora, hay veces que sin el apoyo de los padres no se puede. Y cuando digo el apoyo de los padres me refiero a un apoyo financiero. Si muchas veces no se trata de que los padres no quieran hacerlo, sino que de verdad no cuenten con los recursos necesarios. Y ahí también entra un proceso de madurez de la persona que necesita entender cuáles son sus posibilidades reales. Sabemos que existen becas, sabemos que existen otras opciones, además de que mi padre me apoye económico financieramente en la carrera, pero tenemos que explorar también esas posibilidades si son factibles, ¿sí? Otro ejemplo, estamos hablando ya de la individuación o de la teoría de la individuación de Margaret Mahler, es la persona que establece sus propias reglas de convivencia en su nuevo hogar.
Sí, yo soy un individuo diferente a mi padre, a mi madre o a mi cuidador. Ellos no deciden por mí porque yo ya soy un adulto, por más que sea un adulto joven, ya comienzo a desarrollar esa autonomía que se espera de mí que yo tenga y que es saludable que la tenga, ¿sí? Luego también es importante que hablemos aquí justamente de esta adultez emergente. Justamente Jeffrey Arnett desarrolla este concepto, que es la etapa que va desde los 18 a 29 años, donde se van explorando roles, identidad, estabilidad emocional y laboral. Un ejemplo, estudiante que cambia de carrera 2 veces antes de sentirse satisfecho, ¿sí? Joven que se muda varias veces buscando equilibrio entre libertad y seguridad. Entonces, es como una etapa donde vamos ensayando, ¿sí? Y es una etapa también como un poco de ensayo, error, que es natural incluso. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos esa sabiduría cristalizada que ya tienen los adultos, esa experiencia, ¿sí? Que acumulada, que siempre es una buena guía, una guía sabia para tomar decisiones. Entonces, estos son ejemplos que se dan en esta adultez emergente. Y necesitamos saber y conocer, si queremos dejar el nido y queremos independizarnos, necesitamos saber cuáles son los criterios psicológicos para dejar el hogar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la regulación emocional. ¿Qué tanto puedo autorregular mis emociones? ¿Qué tanto tengo control y gestión de mis propias emociones? ¿Qué tanto maduré emocionalmente hablando? Es uno de los criterios que tenemos que considerar antes de dar ese paso. El otro criterio sería la capacidad de afrontar justamente toda esa parte financiera y económica que implica justamente poder independizarme. Sí, entonces vamos a desarrollar mejor después este tema, pero sí necesito poder sostenerme. O sea, si yo estoy considerando mudarme, primero, el primer punto es que tengo que estar trabajando. No puedo considerar mudarme si no tengo un trabajo. Pero no basta solo con tener un trabajo. Tenés que ver si vas a poder sostenerte entre alquiler, pago de servicios generales, alimentación, transporte, salud, gastos imprevistos, ¿sí? Todos estos criterios tenés que tener en cuenta, financieramente hablando, si vas a poder sostener. Tenés que tener un presupuesto, tenés que calcular si usas pasajes y te manejas en colectivo, cuántos pasajes usas por día, por semana y en el mes y hacer una suma. Lo mismo, cuánto gastas en desayuno, cuánto gastas en almuerzo, merienda, cena. Cuantificar eso día, por cada semana y también mensualmente. Tenés que tener tu presupuesto, ¿sí? O si no, ni siquiera contemples la posibilidad de independizarte o mudarte, porque sería iluso de tu parte si es que no estás contemplando esta parte económica y financiera que es tan determinante para poder dar ese paso. También en la toma de decisiones propias. ¿Ya sos capaz de tomar decisiones propias o todavía no te sentís tan seguro y todavía sentí esa necesidad de recurrir mucho a tu mamá, a tu papá? De hecho que a tu cuidador o a la persona que te crió. De hecho que sabemos que cuando tenemos figuras de referencia en nuestras vidas, es natural y es normal consultarle. Pero tal vez consultarle decisiones así muy importantes que van a tener un fuerte y un gran impacto en tu vida. Pero pequeñas decisiones del día a día que ya pudieras tomar solo y no las estás tomando todavía porque no te sentís lo suficientemente seguro, segura. Entonces, si ese es todavía el panorama en tu vida, no es el momento todavía de dejar el nido, ¿sí? Esa capacidad de tomar tus decisiones propias es demasiado importante y es un indicador y un criterio que tenés que tener resuelto antes de dar el paso de salir de la casa. Bueno, y por supuesto, el manejo de rutinas y de autocuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando estamos en la casa de nuestros padres, tenemos todo servido en todo sentido. Siempre hay comida, no nos preocupamos por pagar la luz, el agua, internet.
no nos preocupamos por el transporte, o sea, todos ellos nos van proveyendo, ¿sí? Eso es normal, al menos hasta la adolescencia, incluso entrando en esta adultez emergente o temprana, desde los 18, mientras estudiamos en la universidad, generalmente los padres también siguen apoyando económica y financieramente a los hijos. Incluso cuando ellos a veces ya trabajan, muchas veces no, muchos de ellos, muchos jóvenes, se dedican a guardar sus salarios solamente para ahorrar y comprarse sus propias cosas sin todavía tener una participación de colaboración financiera y económica en la casa, por ejemplo. También se suele dar mucho esos casos. Entonces, necesito poder tener manejo de rutinas y autocuidado, saber cocinar, saber lavar la ropa, saber cómo cuidar una casa, cómo mantenerla limpia, todo lo que tiene que ver con cuestiones logísticas de una casa, ¿sí? Entonces, una persona que se muda y gestiona con madurez conflictos con sus vecinos, ¿sí? Del alquiler, por ejemplo. Yo tengo que poder manejar conflictos, ¿sí? También un joven que administra ya sus ingresos y planifica sus gastos. Ahí estamos dando justamente ejemplos de personas que ya reúnen los criterios como para poder dar ese paso. ¿Cuáles son algunas falsas señales de independencia? ¿Sí? Esto es muy importante y que pongamos atención. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes, sean personas que están saliendo ya de la adolescencia, cumplieron los 18 años y bueno, comienzan a ver qué van a estudiar, ya están trabajando tal vez, muy bien, pero quieren irse de la casa por una cuestión de rebeldía. Quieren irse también de la casa por una cuestión de huir de la casa. Ya no soportan alguna situación que están sobrellevando hace tiempo, que no les gusta, no les parece, o también por presión social. Esas son falsas señales de independencia. ¿Por qué? Porque no es solo querer irte, es también tener la capacidad de si te va a sostenerte en el tiempo. Y reunir estos criterios de madurez en diferentes áreas como la emocional, como la social, como la financiera, es tener cierta estabilidad. No estamos hablando de una estabilidad absoluta, pero sí tener una estabilidad básica, sí, necesaria para poder dar ese paso. Entonces, tampoco no se trata de vivir solo, sino de hacerlo con responsabilidad emocional y ser funcional, poder ser un adulto funcional. Entonces, falsas señales de independencia son cuando yo por enojo, me enojé con mi mamá, mi papá, mi cuidador, me enojé con mi familia y me quiero mudar y tomo esa decisión drástica e impulsiva de salir de la casa. Si no tenés en cuenta la lista ahora de que vamos a repasar, que vamos a desarrollar, si no tenés en cuenta estos criterios, es muy probable que tengas que volver a tu casa con el rabo entre las piernas, ¿sí? Agachando la cabeza, pidiendo perdón y pidiendo que te reciban nuevamente. Así que cuidado con tomar una decisión impulsiva, drástica, por una cuestión de rebeldía, por una cuestión de enojo o por una cuestión de presión social, ¿sí? Ser un adulto funcional no es tan sencillo como parece, ¿sí? Eso solemos ver con mucha frecuencia, en serio les digo, pasa mucho, de que los jóvenes salen nomás abruptamente de la casa y después tienen que retornar, ¿verdad? Agachando la cabeza, pidiendo perdón, ¿sí? Por la mala conducta que tuvo, por el desenfreno emocional que tuvo con la familia. Bueno, entonces la idea es que no te ocurra eso y por eso estamos tocando este tema hoy. Bueno, ¿y cómo saber entonces si estoy preparado para dejar el nido? O cómo prepararme porque quiero dejar el nido, quiero independizarme, quiero mi autonomía, es lo que anhelo y lo que deseo. Ok, entonces apunta todos estos pasos que vamos a conversar ahora. Lo primero que tenés que tener en cuenta es la madurez emocional. ¿Y qué decimos qué significa tener madurez emocional? Saber tomar decisiones sin buscar aprobación constante. Estamos hablando de sin buscar aprobación constante. Sabemos, nuevamente digo esto, que podemos buscar aprobación de nuestros padres para una decisión importante, una decisión fundamental en nuestra vida que va a tener un impacto profundo. Claro que para ese tipo de decisiones es sumamente importante escuchar el consejo de los padres.
pedir el consejo de los padres. Es sabio, es prudente por parte de cualquier persona hacerlo. Pero no estamos hablando de ese tipo de pedido de aprobación o consejo, sino de buscar aprobación todo el tiempo, constantemente. Entonces, si yo estoy buscando todo el tiempo aprobación, todo el tiempo constantemente, no me cuesta tomar mis decisiones, entonces no cuento aún con la madurez emocional necesaria para dar ese paso, ¿sí? De salir del nido. También es poder regular tus emociones. ¿En qué momento? En los momentos de soledad, ir a vivir solo no es fácil porque es un cambio muy grande de vivir con gente en un entorno social, con una red de apoyo social que es la familia, es una red de apoyo enorme. Yo diría irreemplazable en la vida de un ser humano, ¿sí? A tener que ir a gestionar de repente la soledad, ¿sí? De poder y saber estar solo. También cuando atravieso situaciones de estrés, de frustración, de tristeza. Entonces, poder regular mis emociones es muy importante, porque si aún no logro hacer eso, si aún no logro resolver básicamente o mínimamente esa parte, entonces todavía no es el tiempo, todavía no es el momento de dar ese paso. Tengo que trabajar un poquito más interiormente, tengo que hacer algún curso sobre inteligencia emocional, social, o sea, hay demasiadas formas y maneras que hoy podemos capacitarnos, educarnos, entrenarnos para adquirir esas competencias que necesitamos en la vida. También aceptar la responsabilidad por tus errores sin culpar a otros es un signo de madurez emocional. La persona que se hace cargo, la persona que admite y reconoce cuando comete un error, una falla, una equivocación y cuando asume eso y es capaz de reparar, de resarcir, de corregir ese error, esa equivocación. Eso también forma parte y es un signo de madurez emocional. Quien no tiene la capacidad de asumir, de reconocer, fallé, me equivoqué, aquí me faltó manejarlo, gestionarlo mejor, esta situación, esta circunstancia, esta relación. La persona que no tiene esa capacidad es una persona que no tiene un madurez emocional, ¿sí? Entonces, estos son los indicadores en cuanto al criterio madurez emocional. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? No depender de tus padres para resolver conflictos con compañeros de alquiler o con la pareja. Entonces, un signo de madurez emocional es no depender de tus padres para resolver estos conflictos, poder hacerlo por vos mismo, ¿sí? Otro ejemplo, mujer que enfrenta problemas en su trabajo sin acudir a sus padres cada vez que algo ocurre. Este es un signo de madurez, ¿sí? Otro ejemplo, hombre que gestiona un corte de relación sentimental, un hombre que gestiona esa parte sin regresar a la casa materna. Son signos de madurez emocional. Si no te pasa esto y te pasa lo contrario, entonces es un momento para justamente detenerte, parar la pelota, reflexionar, masticar un poco más esta decisión que querés tomar de dejar el nido y tal vez esperar a que sea un proceso un poco más ecológico, ¿sí? Muy bien. Otro punto que tenés que tener en cuenta antes de dejar el nido, y si querés dejar el nido, es la estabilidad económica básica. No estamos hablando de tal vez que tus ingresos sean demasiado grandes, sino que lo básico. Tenés que contar con ingresos fijos y previsibles. Previsibles. Aunque sean modestos o aunque sea poco todavía, ¿sí? Tenés que saber administrar el dinero, tenés que poder cubrir tu alquiler, cubrir tu alimentación, ¿sí? Presupuestar tu desayuno, merienda, almuerzo, cena. Eh, Poder pagar el agua, poder pagar la luz, poder pagar tu plan de teléfono, tu transporte, cómo te movilizas, si te movilizas en transporte público, si te movilizas a través de las plataformas como Volt, Uber, todas las que hay, ¿sí? Tenés que ver bien esta parte, que generalmente uno de los puntos que a veces no se prevé ni se planifica bien y muchas veces dan ese paso de la independencia, después tienen que regresar y necesitan retornar nuevamente a la casa de los padres.
Otro punto sobre la estabilidad económica básica es tener un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos enseñan los principios de la buena administración financiera o finanzas personales saludables es contar con un fondo de emergencia. Contar con un fondo de emergencias que es un ahorro justamente que se nombra así, que se llama fondos de emergencia, que se usa y tenemos que tenerlo para imprevistos. ¿Por qué? Porque siempre ocurren imprevistos en la vida. O tenés que decidir nomás cómo te van a tomar los imprevistos. Se te puede descomponer la ducha, se te puede quemar la cocina, se te puede descomponer la lavarropa, ¿sí? Tantas cosas pueden pasar. Si ya tenés una moto, por ejemplo, se te puedes componer, te pueden chocar, vos puedes chocar. Esas situaciones son imprevistos y necesitamos estar preparados para cuando llegue. Entonces, si no estamos preparados, entonces hoy, desde la comodidad de la casa de tus padres, el nido donde tenés todo servido, entonces vos podés prepararte justamente para ese paso de independencia, establecerte una meta de tiempo. Bueno, de aquí a 3 años me voy a independizar, me quiero independizar. Para eso tenés que tener en cuenta todo esto que estamos ahora compartiendo contigo. Y sí o sí, esta parte financiera, tenés que tener un presupuesto mensual. Tenés que manejarte con presupuesto o es muy, muy probable que, que incurras en el desorden financiero que te puede llevar a problemas con endeudamiento y no poder cubrir ya tus gastos básicos, tus gastos eh, de manutención. Entonces, tal vez tengas que hacer un revés y retornar, por ejemplo, a la casa de tus padres que dejaste. Entonces, otro tipo de cuestiones que tenés que tener resuelta es justamente tener habilidades prácticas. Tenés que saber y poder cocinar, limpiar, lavar tu ropa, hacer compras en el supermercado, mantener la higiene del hogar. Esas son habilidades prácticas diarias que todos debíamos de haber aprendido idealmente durante la infancia y la adolescencia y haber incorporado esos buenos hábitos de la colaboración en el aseo y en el mantenimiento de la limpieza de la casa. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta estar en una casa limpia, ordenada, que huela rico. Y de hecho que es bueno para la salud mental y emocional. ¿Por qué? Porque un lugar desordenado, sucio, nos suma a nuestra calidad de vida y nos suma a nuestra calidad emocional, nos suma a nuestra calidad psicológica. O sea, es como un ruido psicológico realmente que esté sucio, desordenado. Ay, a nadie le gusta vivir así. Entonces tenés que poder realizar cosas básicas. Y así que si nunca cocinaste, entonces este es el momento. ¿Por qué? Porque comprar de afuera va a tener un costo adicional, porque cuando uno compra la comida hecha, uno paga la mano de obra, ¿sí? Y cuando uno cocina en casa, justamente uno lo que ahorra es la mano de obra, porque nosotros mismos hacemos, entonces solamente gastamos en los ingredientes. Y parece así como muy obvio lo que estoy diciendo, sin embargo, es muy simpático, porque me acuerdo una vez, era un joven que se independizó, tenía 23 años, bueno, y le tocó cocinar. Nunca en su vida cocinó y muy sorprendido viene, recuerda, y nos cuenta a mi familia, nos cuenta que había sido el arroz se hincha y se duplica y se triplica el volumen. Entonces, ¿qué pasó? Puso todo su arroz en una olla y rebosó todo el arroz. ¿Por qué? Porque él no sabía que el arroz se hincha y duplica y triplica su tamaño y nos pareció muy simpático, pero sin embargo son cosas que pasan, que ocurren. Por eso les digo, no crean ustedes que, ay, es sentido común lo que estás diciendo. No, en serio muchas veces y para mucha gente no es sentido común. ¿Por qué? Porque de repente pudo haber tenido una crianza en donde siempre se le sirvió, nunca le asignaron tareas, nunca vieron la necesidad o no le asignaron poder cocinar, aprender a hacer menús y platos básicos para defenderse en la vida. Más que nada es para defenderse en la vida. Es muy importante. También es muy importante, otra habilidad práctica es saber realizar trámites básicos que tienen que ver con los impuestos, los servicios, la salud,
tengo que tener idea básica de eso, dónde pagar, cómo se paga, a dónde recurrir. Y por supuesto, la habilidad de gestionar tu tiempo y tus rutinas, tu trabajo, tu estudio, tu descanso, ¿sí? Y no caer en ningún tipo de desproporcionalidad o excesos, ¿ok? Entonces, estas son las habilidades básicas que tenés que tenerlas resueltas si es que estás pensando en dejar el nido. Entonces, un ejemplo, no mudarse sin saber preparar comidas básicas o pagar facturas, por ejemplo. Sería, sería una catástrofe probablemente. Joven que hace su lista de compras, cocina y planifica sus comidas. Ese es el ejemplo que tenemos que poder llevar a cabo. Eh, un ejemplo también de tener resuelta esta parte es una estudiante que vive sola y puede organizar su presupuesto mensual, que trabaja y estudia, ¿sí? Bueno, también es muy importante este punto que vamos a hablar a continuación, que es la comunicación con tu familia. Es muy importante dialogar abiertamente sobre tu decisión. Es importante acordar límites, acordar visitas y formas de contacto para evitar conflicto. Entonces, desde el vamos ya acordar todo eso con la familia, justamente para poder prevenir conflictos o chantajes emocionales. Entonces, acá es importante evitar hacer promesas confusas. Por ejemplo, me voy, pero vuelvo si es que no me va bien. No hagan eso. No hagan eso porque eso sí puede llegar a generar un conflicto innecesario en la familia. También es muy importante tener en cuenta que necesitamos tener una red de apoyo. Tener personas confiables, amigos, conocidos, tíos, tal vez tías, líderes, mentores, ¿verdad? Cuando voy a necesitar ayuda o consejo. También es importante, cuando damos este paso, buscar esa contención también en las amistades, en grupos, ¿sí? Cuando se da el caso y esté necesitando. Tener red de apoyo. Todos necesitamos tener red de apoyo. Y no solo la familia en sí, sino también otro tipo de redes de apoyo como la familia extendida o los amigos. Entonces, es importante tener con quién hablar en momentos difíciles sin volver por impulso. Yo necesito ya tejer esta red de apoyo. ¿Para qué? Justamente para que no me vea tentada la primera situación difícil que me toca afrontar ya estando yo independiente y autónomo, para no tener ese impulso tal vez de volver a la casa. Otro ejemplo, joven que enfrenta dificultades laborales, pero cuenta con un grupo de apoyo emocional que son sus amigos, ¿sí? Y también es importante. Otro punto que sí también necesitamos tener bien claro es cuál es tu motivación. ¿Qué te motiva a querer salir de la casa, a independizarte? ¿Te querés ir porque es el momento, porque es una cuestión de desarrollo personal, de crecimiento, de madurez? ¿O te querés ir por la presión social o te querés ir por huida emocional? Estás huyendo de una situación emocional dentro de tu casa. Es muy importante tener claro el motivo. Y por ahí, si el caso es de que realmente en tu casa ya te hace daño estar por algún tipo de situación específica que se da en el entorno familiar, no hay nada de malo en querer salir por eso. Pero sí tenés que tener en cuenta todos estos factores que estamos mencionando, porque no es solo salir por salir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en la vida estamos en una decisión, como se suele decir popularmente, de Guatemala nos vamos a Guatepeor, ¿verdad? Y no es ese el punto. Si nosotros salimos es para estar mejor, para estar bien, porque estamos buscando un crecimiento y un desarrollo personal, porque vamos ya justamente camino a esa madurez de ser un adulto funcional, autónomo, independiente, que todos deberíamos de llegar a serlo. Entonces, qué importante es pensar y reflexionar cuál es mi motivación real para querer salir, para querer dejar el nido. Es muy sano evitar que las razones sean impulsivas.
Por ejemplo, me enojé con mi mamá, con mi papá, me enojé con ellos y le quiero demostrar que yo puedo sola y me puedo valer en la vida, yo puedo solo, sola. Entonces tomo una decisión impulsiva, me voy de la casa. No es así de simple. Ese es un pensamiento demasiado simplista y es un pensamiento incluso inmaduro. ¿Por qué? Porque estamos viendo ya todos los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder sostenernos de manera independiente y autónoma. Vivir solo y sola, fuera de la casa y fuera del cobijo y la protección de los padres. Entonces, aquí lo importante es que sea porque te querés mudar, porque querés crecer, porque querés asumir nuevas responsabilidades, querés desarrollar ese aspecto de tu vida y no por rebeldía o por enojo, ¿ok? Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta. Necesitamos también hacer una buena planificación. Una buena planificación que implica buscar una vivienda segura y accesible. ¿Por qué segura y accesible? Si vas a vivir solo o sola, tiene que ser un lugar seguro. Tiene que ser un lugar donde tu integridad no esté en riesgo. Tenés que ver qué tipo de barrio es. Sean muchos asaltos, suelen haber muchos robos, no sé, se vende droga en la zona. ¿Cómo es la zona en la que te querés ir? Tenés que tener en cuenta eso. ¿Cómo es la vivienda donde vas a estar? ¿Es segura o fácilmente se puede ingresar o vulnerar la seguridad? ¿Fácilmente se puede llegar a entrar, a robar fácilmente o es bien segura? ¿Estás rodeado de gente? ¿Tenés vecinos? ¿No tenés vecinos? ¿Quiénes serían tus vecinos? ¿Son familias? ¿O es un grupo de muchachos que tienen una pandilla, ¿verdad? Y que suelen estar en cosas raras. Accesible. Cuando decimos accesible, ¿a qué nos referimos? Si vos te manejás en colectivo, tiene que ser un lugar donde haya muchos colectivos que te lleven y te dejen en esa zona y en todos los horarios, si es que te manejás, por ejemplo, en transporte público. O si tenés motos, si tenés auto, qué tan fácil llegar es. Tenés que pensar ahí en tu combustible, si te vas a quedar cerca, lejos del trabajo. Todos esos aspectos tenés que planificar. También tener en cuenta, llega luz, tiene agua potable, no llega el servicio agua, porque hay muchos lugares donde hay solamente aguatería. Las aguaterías suelen tener muchísimos inconvenientes, hay cortes de agua con mucha frecuencia. Tenés que tener en cuenta también cómo es la zona, cuando llueve, eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenés moto y tenés auto y es un barrio, una zona, una ciudad donde se forma literalmente un río caudaloso en tiempos de lluvia, entonces no vas a poder entrar ni salir con facilidad para irte al trabajo o para llegar a tu casa. Todos esos aspectos hay que considerarlos y eso implica hacer una buena planificación de este paso tan importante que estás pensando dar y que querés darlo. También tenés que pensar y contemplar tu mudanza, todo lo que implica, todo lo que vas a necesitar para tu habitación, para la cocina, ¿sí? Cosas básicas, no estamos hablando de equipar toda una casa, pero sí de cosas básicas como una heladera, una cocina, una mesa, una cama, un placar o un ropero, un lugar donde estar, un pequeño estarcito donde descansar, poder leer algo, tomar tereré, ¿sí? Una lavarropa, porque lavar a mano es demasiado dificultoso, tarda mucho, ¿verdad? Y sume muchísimo tiempo. Entonces, hoy hay lavarropas desde 500.000 guaraníes, incluso sencillitas, básicas, pero que ya te pueden servir. Todo eso tenés que planificarlo, ¿sí? ¿Qué vas a necesitar? Muy bien. Y también queremos, lo ideal es justamente llegar al punto de que sea una autonomía progresiva. También es muy bastante válido lo de plantear la autonomía progresiva. O sea, podés comenzar con pasos intermedios. Por ejemplo, ir a vivir con un compañero, una compañera, un amigo, una amiga, ¿sí? Alguien que es de tu confianza, que le conoces bien. Ojo, eso, nunca ir a vivir con alguien que no conoces suficientemente o no le conoces de hace mucho tiempo. Pueden alquilar juntos. También podés probar ir por periodos cortos, así como para algo planificado. Me voy a ir porque quiero probar y quiero saber qué conlleva esto y me pongo esta meta. Es bastante válido
Y es hasta saludable en qué sentido de que uno va dando pasitos a pasitos, ¿sí? Antes de dar el gran salto. La independencia es algo que se construye, no es que aparece de golpe. Cuando decimos que la independencia es algo que se construye, acá entra justamente muy bien esto de la autonomía progresiva. Entonces vamos construyendo. No me animo tal vez del todo a dar el paso de una vez, entonces voy haciéndolo de manera progresiva. Es también una forma más sencilla de poder justamente llegar a ese punto en donde, ok, ahora ya me siento totalmente preparado, me siento solvente, siento que tengo las competencias y las habilidades y los conocimientos básicos requeridos como para mudarme a vivir solo o sola y tener esta autonomía, esta independencia. ¿Cuáles son algunos errores comunes a la hora de independizarse? Primero, el primero de todos es subestimar los gastos. ¿Cuánto cuesta vivir solo? ¿Tenés idea de cuánto cuesta el alquiler de una pieza con un baño o de un departamento de monoambiente? O si querés y podés pagar un departamento de 2 habitaciones que tenga una pequeña cocinita o sala cocinita. ¿Tenés idea? Es importante que tengas idea porque no podés estar pensando en ir a vivir fuera de la casa de mamá y papá si no tenés la más pálida idea de cuánto están los costos de los alquileres, ¿sí? Desde una pieza con un baño, ¿ok? También otra cuestión que suele pasar, que suelen idealizar el hecho de vivir la libertad pensando ingenuamente que no conlleva responsabilidades. Cuando la motivación de la persona es salir porque quiere sentirse libre, porque en su casa se siente preso o presa, muy controlado por sus padres, y eso ya no le gusta, ya no quiere eso, entonces dice, ay, no veo la hora de ir a vivir fuera de mi casa. Sin embargo, tal vez sí tengas esa ansiada libertad, pero nunca jamás es sin responsabilidad. Siempre conlleva responsabilidad. Y la responsabilidad más grande justamente es esta responsabilidad financiera de poder cubrir los gastos de la manutención, del alquiler, de luz, agua, teléfono, ¿sí? Alimentación, transporte. O sea, son muchas cosas. A eso tenés que sumarle si tenés algún crédito o tenés otro tipo de compromiso. Si estudias, ¿sí? Todo eso hay que calcular. Entonces, los errores más comunes que se dan son los errores de subestimar los gastos o idealizar la libertad, entre comillas, ¿verdad? Que es una libertad, sí es una libertad, pero que conlleva muchísima responsabilidad y que implica justamente estos factores internos y externos, ¿sí? Bueno, algún ejemplo, una joven que se muda sin calcular los gastos fijos. Sabemos y tenemos un programa de educación financiera que es justamente dictado por Liliana Brandel, que tiene como conductora. Ahí todo el tiempo estamos dando y recibiendo un montón de consejos, principios, ejemplos de cómo gestionar las finanzas personales y tener éxito en esta parte tan importante. Porque si bien el dinero no nos da la felicidad, la falta de dinero sí nos puede generar muchísima infelicidad y nos puede quitar calidad de vida. Otro ejemplo, una persona que se independiza sin saber cocinar o cuidar de manera básica eh, todo lo que es la limpieza de la casa, cómo se lava, la periodicidad del lavado del baño, de la casa, de la limpieza, ¿sí? No tiene idea de hacerlo. Entonces son errores que no nos pueden ocurrir. Muy bien. Y ya para ir justamente cerrando nuestro programa, quiero compartir esto último, ¿sí? Para ir después a la reflexión y a la conclusión del tema de hoy. También es muy importante aquí acompañar y ser acompañado en el proceso, ya que ya me dirijo también a las familias que tienen hijos o los cuidadores que tienen hijos que están pensando y quieren independizarse y hablaron de independizarse.
Excelente. Todo esto que estuvimos compartiendo es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Cómo acompañar sin invadir? Aquí a la familia le decimos escuchar, apoyar y guiar sin imponer mis criterios y mis decisiones. Esto me refiero a los padres. También es importante evitar la sobreprotección y la culpabilización, ¿sí? Entender que los hijos tienen un proceso en donde van desarrollándose y van camino a la adultez y nosotros tenemos que estar ahí como un apoyo, como un andamiaje al principio y luego ya como guía y apoyo. Entonces, un ejemplo de mamá, papá. Mamá que ayuda con consejos sin exigir visitas, ¿verdad? Semanales o tan periódicas, ¿verdad? Papá que ofrece ayuda financiera temporal hasta que el hijo también pueda equilibrarse. Es una forma de acompañar, claro que sí. ¿Y cómo pedir ayuda sin sentir fracaso? La autonomía incluye saber pedir ayuda de una manera responsable, pero sin vergüenza, ¿sí? Entonces, no hay nada de malo en solicitar una ayuda puntual para la mudanza o consultar a los padres sobre los impuestos o las cuestiones así que se deben de cumplir. Y también puede ser que se dé como parte de este proceso, regresar a la casa de los padres, regresar al nido. Y no siempre implica un retroceso. Si hay conciencia, si hay planificación y si se evaluaron bien las cosas y bueno, por alguna situación y por el contexto en el que está viviendo la persona y la familia, es tal vez lo mejor. Muchas veces los padres de repente tienen situaciones de enfermedad que se dan y bueno, ahí por ejemplo, no es un retroceso volver. ¿Por qué? Porque es un contexto específico, una situación puntual que requiere que yo vuelva a la casa. Y no hay problema con eso. Sí, no se acaba el mundo. Entonces, reflexión final. Dejar el nido no es una ruptura, sino una transición. Supone redimensionar los vínculos, asumir responsabilidades y construir una vida propia desde la madurez. No existe una edad exacta para irse, sino una combinación de factores internos y externos que estuvimos exponiendo justamente en el programa de hoy. La independencia emocional es la clave para una verdadera autonomía. La autonomía empieza con el desarrollo de una independencia emocional. Es el primer paso a dar antes de dar este paso de dejar el nido. Y el proceso debe ser planificado, acompañado y adaptado a cada realidad personal y también cultural, ¿sí? El contexto en el que nosotros vivimos, que es el país, muchas veces. Y bueno, y cierro con estas frases. Independizarme no es irme, sino es aprender a sostenerme. Dejar el nido no es abandonar el vínculo, sino transformarlo. Y no se trata solo de salir de casa, sino de poder sostenerse emocional, económica y relacionalmente en el mundo. Así que espero que todos estos consejos, estas recomendaciones te hayan servido. Tenelo en cuenta si es que estás pensando en la independencia. Y bueno, te esperamos nuevamente para un tema más sobre psicología y todo aquello que te ayude a crecer y desarrollarte personal y emocionalmente y sobre todo a generar calidad de vida. Así que gracias por estar allí. Chao, chao.